Bienvenidos a Confidencial Radio, periodismo independiente, noticias, entrevistas y comentarios con Carlos Fernando Chamorro y el equipo periodístico de Confidencial y esta semana. Hola, bienvenidos a una nueva edición de Confidencial Radio, una edición especial con lo mejor del periodismo independiente de Confidencial y de esta semana. Gracias por escucharnos a través de la transmisión de Facebook Live, también a través de Twitter y en nuestro canal de video en YouTube Confidencial Nicaragua. También quienes nos escuchan a través de nuestros podcasts en Spotify. Empezamos esta hora de análisis, comentarios sobre las noticias del momento con lo mejor del periodismo narrativo e investigativo de Confidencial. Estarán más adelante con nosotros los periodistas de Confidencial, Cindy Regidor, Iván Olivares. También se sumará a la tertulia de Confidencial Radio el caricaturista Pedro Molina. Está con nosotros nuestro director, el periodista Carlos Fernando Chamorro. Buenos días, Carlos. Buenos días, Elmer. Un saludo a toda nuestra audiencia a través de Facebook Live, a través de YouTube, Spotify, Twitter y todas las redes sociales que nos permiten transmitir este programa y llegar hasta ustedes. Hoy vamos a hablar sobre las noticias del momento, las principales noticias de la semana que han tenido gran impacto en Nicaragua. Hoy estamos hablando, por ejemplo, del último escándalo del empresario chino Wang Jing, el socio de Daniel Ortega en la supuesta construcción del canal interoceánico en Nicaragua, un proyecto que costaría $50,000 millones, del cual nunca se excavó una pulgada de tierra y generó una amenaza permanente que aún persiste sobre el derecho a la propiedad de los campesinos en la zona canalera y en otras partes del país como resultado de la aprobación de la ley canalera que le otorgó a Wang Jing prácticamente un derecho indefinido sobre la soberanía nacional. Resulta que este empresario, que también es dueño de la compañía de telecomunicaciones Xinhui, ha sido expulsado él y la compañía Xinhui de la Bolsa de Valores de Shanghái y ha tenido una pérdida de más de $29,000 millones. La pregunta es, ¿qué pasará con la ley canalera? Ahora que ya el empresario Wang Jing simplemente está expuesto a la vista pública y de la opinión internacional como un fracaso, como una mega estafa, como un enorme cuento chino que simplemente detrás del cual no sabemos qué intereses se esconden, qué coimas, qué arreglos debajo de la mesa, qué intereses económicos se establecieron entre Wang Jing y la familia Ortega Murillo. Todo el mundo sabe que el enlace de esta operación entre Wang Jing y Daniel Ortega fue su propio hijo Laureano Ortega Murillo, encargado prácticamente de relaciones especiales con Wang Jing, como también las tiene con Rusia y el gobierno de Vladimir Putin. ¿Qué significado tiene la caída de Wang Jing? Bueno, el movimiento campesino se ha pronunciado sobre esto a través de una entrevista que brindó en el programa Esta Noche Nemesio Mejía, y esta mañana estará en San José doña Chica Ramírez. Vamos a ver también cuál es su reacción sobre la caída de Wang Jing y la mega estafa del canal interoceánico. Hablaremos sobre otro escándalo político, el retiro de Nicaragua y la suspensión en su cargo del agregado militar, el teniente coronel Roger Carvajal. Estoy hablando del representante militar del gobierno de los Estados Unidos, que hace unos días apareció en una publicación del Ejército de Nicaragua en una reunión con varios agregados militares y el general Avilés. Y este agregado militar norteamericano elogiaba al general Avilés, elogiaba también al Ejército de Nicaragua y le decía, bueno, ustedes van por el camino correcto, que es el que nosotros queremos apoyar. 5 días después se conoce de manera directa, confirmado por un funcionario del gobierno de Estados Unidos, que dice el agregado militar Carvajal no ha representado de manera correcta la política de Estados Unidos, ha concluido su misión y ha salido de Nicaragua.
En otras palabras, al entendido con señas, lo que están diciendo es, lo suspendimos del cargo y lo retiramos de Nicaragua. Hay un reconocimiento de Estados Unidos de que el señor Carvajal simplemente, hay muchas preguntas sobre qué fue lo que pasó. Actuó por la libre el señor Carvajal. Hay dos políticas en Estados Unidos, la del Departamento de Estado y la del Departamento de Defensa, o simplemente el ejército de Nicaragua que hizo esta grabación prácticamente lo quemó a este agregado militar al exponer públicamente sus declaraciones. Lo cierto es que hay un mensaje de parte del gobierno de la administración Biden y dicen, bueno, nosotros sancionamos al general Julio César Avilés por su responsabilidad en la represión en Nicaragua y no es coherente, no es consistente, no es compatible que un representante de la agregaduría militar en Nicaragua aparezca ensalzando y alabando a el jefe del ejército de Nicaragua que ha sido sancionado precisamente por participar en la represión. Este hecho está generando muchas preguntas en relación a qué significa en relación a la política de Estados Unidos hacia Nicaragua. Hablaremos también sobre el rebrote de la COVID-19. Los últimos reportes que conocemos, por lo menos de uno de los centros hospitalarios de Managua, del Hospital Alemán Nicaragüense, que es uno de los termómetros del rebrote. No se puede decir que es el único punto de referencia, porque deberían haber muchos. En primer lugar, hay una enorme opacidad y falta de información pública que nos brinde confianza sobre la información y sobre lo que está ocurriendo. Y en segundo lugar, aunque el Hospital Alemán Nicaragüense es el principal hospital de referencia del COVID, sabemos que muchísimas personas no están acudiendo a los hospitales, se están tratando en casa y también muchos fallecen fuera del control de las autoridades y fuera del control de los hospitales. Pero en el Hospital Alemán Nicaragüense se registraron 240 pacientes de COVID. Hace 10 días había más de 400. Eso quiere decir que el número de contagios, al menos en este hospital, ha disminuido, pero sigue siendo extremadamente alto. Y en segundo lugar, el número de fallecimientos sigue siendo de más de 20 por día, mientras el Ministerio de Salud únicamente reconoce un fallecido por semana a nivel nacional. Estamos ante una gran mentira, ante un gran ocultamiento de información de parte del Ministerio de Salud sobre la tragedia. Hablaremos también sobre el proceso de vacunación. El proceso de vacunación sigue estando en la cola del desempeño de la mayoría de los países de América Latina. En Nicaragua apenas alcanza el 7% de la población. Hoy estaba hablando yo con unos colegas de la prensa peruana. Bueno, en Perú, que es un país que ha sido severamente afectado por la pandemia, el nivel de cobertura supera el 40%. Hay países de Centroamérica como El Salvador y Costa Rica que también superan esos índices y Nicaragua aún está en el 7%. Hablaremos también sobre la comparecencia del canciller Denis Moncada en la ONU. ¿Por qué no fue Daniel Ortega a la ONU? ¿Por qué ni siquiera envió un mensaje virtual? Cosa que había sido anunciado por la vicepresidenta Rosario Murillo con bombo y platillo. Al final, Moncada brindó un discurso bastante predecible en las Naciones Unidas, donde llegó prácticamente a hacer una lista de quiénes son los aliados internacionales de Nicaragua. Mencionó a Afganistán, mencionó a Siria, a Venezuela, a Cuba, a Bielorrusia, a Rusia y a China, a países que supuestamente tienen conflictos o tienen diferencias con Estados Unidos. El otro tema que vamos a abordar es el inicio oficial de la campaña electoral en Nicaragua, que ha sido anunciado por el Consejo Supremo Electoral. Una campaña virtual, dice el Consejo Supremo Electoral, para atenerse a las regulaciones sanitarias del COVID. Pero ¿por qué se aplica este principio para una campaña electoral y no se aplica para las actividades del propio gobierno, que ha promovido más de 3.000 actividades de aglomeración masiva en el mes de septiembre, en el peor mes de la pandemia, y lo sigue haciendo en el mes de octubre? Y estamos hablando de las alcaldías
de instituciones del gobierno central, de las ferias que se promueven, de actividades turísticas, sin ningún tipo de regulación. La propia vacunación es un atentado a la salud pública por la falta de regulación de distanciamiento físico. Pero parece que para el gobierno de Nicaragua, la única actividad que requiere de control sanitario es la campaña electoral, donde prácticamente Ortega está concurriendo a unas votaciones sin competencia política porque todos los precandidatos de la oposición están presos y porque los únicos dos partidos políticos que podrían haber representado a la oposición, el PRD y el Partido Ciudadanos por la Libertad, fueron despojados de su personería jurídica. Y también vamos a hablar sobre la situación de los presos políticos. Los presos políticos están silenciados. Algunos tienen ya más de 110, 115 días en la cárcel. Sabemos de ellos, lo poco que sabemos de ellos es a través de sus familiares. Familiares que también son víctimas de las represalias del régimen, a quienes se les ha despojado de sus pasaportes cuando han intentado viajar y que están siendo objeto también de una política de asedio, de una política de intimidación por parte del gobierno. Sobre eso y otros temas vamos a hablar hoy en Confidencial Radio y más adelante en el programa estará con nosotros nuestro caricaturista Pedro Molina, caricaturista de Confidencial, caricaturista global, para que nos ayude a interpretar estas noticias, cómo se leen desde la clave y el ojo de la gente común y corriente, cómo las interpreta Pedro Molina para traducírselas a la gente a través del lenguaje, del dibujo, de la caricatura, de la ironía y de la sátira. Perdón, se me olvidaba otra noticia que podría ser una buena noticia si se pone en el contexto de cómo debe ser analizada. Esta mañana publicamos en Confidencial los reportes de dos instituciones especializadas en materia económica, el Economist Intelligence Unit y un reporte de una calificadora de crédito, Standard & Poor's, que dicen que las proyecciones de crecimiento económico para Nicaragua de este año serán del 6%. Han hecho ajustes a las proyecciones anteriores y ambas coinciden en esto. Sin embargo, dicen, bueno, 6% tomando en cuenta que Nicaragua ha tenido 3 años anteriores de recesión y caída económica, de forma que este crecimiento se compara con los años anteriores de recesión y Nicaragua, aún con este crecimiento, simplemente todavía está en los niveles que estábamos antes de 2018, en 2017, y no se ha alcanzado todavía el PIB per cápita que el país tenía. ¿Por qué hay crecimiento económico a pesar de la crisis política, a pesar del desplome de las libertades que hay en el país? Bueno, son preguntas que tienen respuesta y que están relacionadas con la autonomía que hay de factores relacionados con la economía, con el dinamismo de las exportaciones de Nicaragua y el impulso que tiene en una economía abierta como la nuestra, la demanda externa, los buenos precios que tienen este año los distintos productos de exportación. Estamos hablando del oro, la carne, el tabaco, el café, azúcar, y por el otro lado de la demanda externa de los Estados Unidos y la recuperación de la economía internacional, que también está teniendo un efecto positivo en la industria de la maquila. La pregunta es, ¿este crecimiento económico del 6% se va a traducir en un bienestar de la población cuando la población sigue emigrando de Nicaragua porque considera que no tiene salida ni oportunidades de empleo? Bueno, posiblemente en algunos sectores económicos vinculados a la exportación sí, pero en la mayoría del país son beneficios que no se traducen en, digamos, en una mejoría en cuanto a los niveles de pobreza y de economía informal que prevalecen en la mayoría del país. Sobre todos estos temas vamos a estar hablando esta mañana con el equipo de periodistas de Confidencial. Está con nosotros Cindy Regidor, Elmer Rivas, Iván Olivares y Pedro Molina. Comencemos con el escándalo de Wang Jing. Iván Olivares, ¿qué pasó con Wang Jing? ¿Por qué fue expulsado de la Bolsa de Valores de Shanghái
él y su empresa Xinhui, y qué consecuencias tiene para Wanjin y para el futuro proyecto del canal interoceánico en Nicaragua. Buenos días. Lo que sucedió en la Bolsa de Valores de Shanghái fue que comprobaron que había una serie de movidas ilegales que estaba haciendo el grupo Xinhui. Encontraron que se estaban financiando con dinero que hacían circular de forma que no resultaba legal. Aparentemente hubo también información privilegiada para permitir que los socios de Wanjin pudieran vender sus acciones en un momento en el que sabían que iban a caer de precio, lo cual es normalmente prohibido, y en otras bolsas de valores incluso castigado penalmente. No sé si será así igual en China. Pero después de que la empresa estuvo cayendo por más de 30 días consecutivos, se dieron cuenta de que si la dejaban que siguiera cotizando en bolsa, lo único que iban a permitir era que los accionistas, que la gente que había comprado acciones en esa empresa, perdieran más y más dinero, así que los detuvieron. Detuvieron la debacle, trataron de salvar a algunas personas, algunos de sus inversionistas. Se habla de más de 150,000 inversionistas afectados, algunos de ellos con un mínimo de $37,000 perdidos. O sea, ha sido una debacle en toda regla. No era la primera vez que le pasaba esto a Wanjin. Los reportes de prensa dicen que en realidad su empresa cobró impulso a partir de la firma de las leyes canaleras, porque él entonces pudo utilizar esto para apalancarse, para presentarse como el gran empresario y que la gente empezara a confiarle a él su dinero. Pero hasta parece que estaba utilizando una especie de esquema Ponzi, en donde estaba utilizando los dineros de los nuevos inversionistas para pagarles a los anteriores, y estas cosas al final no tienen futuro. Eso nunca tiene futuro. Lo que estás diciendo es que Wanjin utilizó el cuento chino del canal interoceánico de Nicaragua para generar una especie de imán de atracción de inversionistas. Lo que no sabemos es cómo se repartieron ese tipo de ventajas con sus socios del canal interoceánico de Nicaragua, porque supongo que una operación de ese tipo es dando y dando. Es decir, Ortega prácticamente le cedió la soberanía nacional para generar ese imán de atracción de inversiones. A final de cuentas, incluso el Estado de Nicaragua estableció un presupuesto que todavía se mantiene para el proyecto de construcción del canal interoceánico. Esas cosas, Carlos, las vamos a saber hasta que podamos ejercer periodismo en libertad en Nicaragua. Cuando podamos decirle a las instituciones que se cumpla la ley de acceso a la información pública y podamos hacer todas estas investigaciones que siguen estando pendientes y para las que solamente estamos recopilando las pruebas ahora. Eso algún día las vamos a ver. Como vos decís, la historia la vamos a escribir nosotros, no ellos. No estoy tan seguro de que tengamos que esperar a que tengamos acceso a una ley de información pública si ya se saben muchas cosas sobre este descalabro. Yo creo que lo que se necesita es seguir, en efecto, pues, acumulando pruebas, buscando otro tipo de fuentes que permitan ir reconstruyendo la verdad. Cindy, ¿qué dice el movimiento campesino sobre la caída de Wanjin? Nemesio Mejía estuvo con nosotros en el programa esta noche, el miércoles, y dijo tajantemente que Daniel Ortega le debe una disculpa al pueblo nicaragüense por haberse dejado embaucar por un empresario de sumamente dudosa reputación, por haber firmado y dar una concesión de esta envergadura a un empresario que ahora vemos que pues básicamente está en serios problemas y pues al borde de la bancarrota. ¿Confían en que esto sea también una razón más de las múltiples para que se derogue la ley 840 que sigue vigente? Ellos continúan con la preocupación de que esa ley siga vigente y que el régimen de Ortega pueda utilizarla de manera discrecional para expropiar tierras. Y pues el movimiento campesino lo que siente con esto es que básicamente pues siempre tuvo la razón en cuanto a la desconfianza y en cuanto a al rechazo de esta concesión, de la ley, de la idea de una construcción de un canal interoceánico que realmente no era viable, que no era fácil de conseguir una cantidad de dinero como $50,000 millones para construir una obra similar a la que hay en Panamá y que además pues, pondría en peligro los recursos naturales de Nicaragua. Ahora, ¿ustedes creen que Wanjin embaucó a Daniel Ortega o Daniel Ortega embaucó a los nicaragüenses con el cuento del canal interoceánico? Me parece que Nemesio está siendo bastante generoso con Daniel Ortega y además al pensar, al atribuirle a Daniel Ortega
alguna capacidad de reconocimiento de un error para pedir disculpas. Sin lugar a dudas, esa ley tiene que ser derogada, pero ahí sí estoy de acuerdo con Iván que solo podría ser derogada una vez que en Nicaragua hay un Estado democrático. Bajo el gobierno de Daniel Ortega, esa ley nunca va a ser derogada. Sería como pedirle a esta dictadura que deshaga por su buena fe y que actúe como estadista cuando sabemos que simplemente su único propósito es mantenerse en el poder a cualquier costo. No sé, Pedro, ¿cómo lo ve Pedro Molina? Sí. Ese era precisamente lo que me preguntaba yo ayer de las redes y de la caricatura que hice ayer de Wang Jing. Digo, ¿a qué jugaba Ortega y Laureano? Porque recordemos, ¿verdad? Que Laureano, el principito, como le decimos desde el humor, era el enlace de su papá con Wang Jing. Entonces uno se pregunta, los Ortega, ¿a qué estaban jugando? O sea, ¿le vamos a conceder el favor de la duda en pensar de que fueron inocentes en caer en las garras de este mega estafador? Yo no diría inocentes, pero sí diría que a lo mejor ignorantes o tal vez pues que sobreestimaron su inteligencia y capacidad de jugar en ligas mayores, ¿no? Exacto. O sea, llegás y conoces un empresario chino y tal vez te deslumbra simplemente porque no estás en un espacio en donde realmente conoces cómo se hacen estas grandes negociaciones. Sí, o sea, esa es un poco más la idea, ¿no? Entre mafiosos creyeron que ellos estaban al nivel de poder ya jugar en las ligas mayores y se dieron cuenta de que se lo llevaron en el saco a ellos también, ¿verdad? Entonces, el problema, como dice Carlos, es que ahora está en un dilema, Ortega. Todos coincidimos en que la supuesta ley, primero, no debió nunca existir porque era inconsulta, fue una barbaridad lo que se hizo, fue una imposición con esa ley. Segunda, era súper onerosa, pues, para el país. Y entonces, aceptar ellos, por ejemplo, esa ley debería haber sido hace rato ya anulada. Y deberían de hacerlo ahorita con más razón, como alguien decía en las redes. Con esto en otro país, en un país que fuera realmente libre, democrático, donde existieran instituciones, sería suficiente incluso para cuestionar el gobierno y pedir la salida del gobierno. Pero lo que va a pasar es que no va a pasar nada. ¿Por qué? Porque sería para ellos aceptar, ¿verdad? O que les vieron la cara de estúpido o que cometieron un error con esta cuestión y no están por ninguna de las dos cosas. Porque desde la imagen que se autoconstruyen de seres perfectos, desde su arrogancia, sería aceptar que pudieron haberla encabado, y si la encabaron en eso, ¿en qué más entonces? Entonces yo la mera verdad no los creo rectificando, más bien me preocupa que siga la vinculación con Wang Jing. Hay un poco de las dos cosas, de ignorancia y también de pretensión, de ambición desmedida de Ortega, con esa pretensión que tiene de que es un líder mundial y que puede jugar realmente en las grandes ligas. Y yo conocí cuando se inició el proceso de, digamos, aprobación de esta ley y que surgieron un montón de preguntas. Primero, ¿quién es Wang Jing? ¿De dónde apareció? ¿Qué cosa es Chingüey? Etcétera. Que incluso hubo preguntas en algunas personas dentro de la cúpula del gobierno de Daniel Ortega vinculada al Frente Sandinista que le preguntaron, ¿y de dónde sacaste a Wang Jing? Tomando en cuenta que en China y en el Partido Comunista Chino y en el Ejército Rojo existen diferentes fracciones, diferentes grupos de poder, unos vinculados a ciertos intereses económicos, otros al poder militar. Y una de estas personas le dijo a Ortega, pero vos, ¿qué conocimiento tenés de China? Si ahí en China hay muchas capas de poder y hay muchos niveles de influencia, y la verdad es que en el mapa no aparece Wang Jing. Bueno, y eso provocó posiblemente un distanciamiento de esta persona que le cuestionó a Ortega cuál era el nivel de conocimiento que tenía. Lo que se sabe a ciencia cierta es que en una misión que el gobierno y el Frente Sandinista hizo a China, eso debe haber sido como en el 2010, 2011, no recuerdo el año, en la que participaron, entre otros, el difunto director de Telcor, Orlando Castillo. Estaba el general Calderón Vindel, que entonces era director de Petronic. Iba también Laureano Ortega, iba un funcionario del sector de energía y otros más. Fueron a buscar contactos en China con el Estado de China y en todos lados le cerraron las puertas y le dijeron, aquí no hay
relaciones diplomáticas con el gobierno de Nicaragua y por lo tanto un ministerio chino no los puede recibir a ustedes. Finalmente tuvieron una reunión en el Departamento de Relaciones Internacionales del Partido Comunista Chino. Y ahí aparecieron, se sentaron esta delegación nicaragüense y enfrente estaban unos chinos y ahí estaba Wang Jing. Y Wang Jing le hizo con el dedo a Laureano Ortega, lo sacó de la reunión y pasaron 1:30, 2 horas hablando. Cuando regresó Laureano Ortega a reunirse con su delegación, uno de la delegación le preguntó y le dice, mira, le dice que fuiste a hablar con este chino, ¿qué es lo que te propuso? Es que me mandó con un mensaje para mi papá, le dice. Bueno, resultó que ese fue el primer contacto y lo trajo Laureano Ortega a Nicaragua y posteriormente, un año después, apareció la concesión telefónica para Xinhui Telecomunicaciones, que fue otra estafa, otro cuento chino en Nicaragua, y 1 o 2 años después vino ya la concesión del canal. Es decir, Wang Jing, en efecto, está relacionado con alguna estructura del Partido Comunista Chino y la empresa de Xinhui Telecomunicaciones existía en China y tenía conexiones y era contratista principalmente del Ejército Rojo, pero no necesariamente tenía ni el respaldo del Estado chino ni el Partido Comunista Chino en pleno. Pero bueno, Ortega se tragó el anzuelo, se tragó el caramelo que le trajo Laureano Ortega y evidentemente lo que demostró es una ambición desmedida, una despreocupación absoluta sobre el interés nacional y sobre el Estado nicaragüense. Ya no se diga desprecio a los campesinos para venderle a Nicaragua este cuento chino que nos ha costado caro. Eso sí, y ahí coincido con Iván, no sabemos cuánto nos ha costado. No sabemos cuánto nos ha costado en términos de recursos que se invirtieron en los estudios del proyecto canalero y insisto, en las coimas. ¿A cambio de qué? Ortega le dio a Wang Jing todo este tipo de facilidades y de ventajas. Yo creo que próximamente sí se va a saber algo en relación con esto. Y sí, ¿no? Habría que preguntarse, ¿qué tan caro nos ha salido Laureano con todos sus cuentos? ¿Y hay alguno que en realidad haya prosperado de todos los que...? Porque yo, hasta donde yo recuerdo ahorita, ninguno. Iván, vos que mirás las cosas económicas. O sea, ni el laboratorio, ni el canal, ni el satélite, ni que... ¿Te acordás que con el laboratorio iban a producir? La primera fue una línea aérea que venía de Italia, Iván. ¿Cómo se una llamaba línea aérea, sí. Blue Panorama. Y la planta Meshnikov, que no está produciendo las vacunas anti-COVID-19. Que iba hasta producir el interferón, ¿no te acordás? Que al principio era el interferón el que iba a producir y después la vacuna y todo. O sea, desastre. Apareció ahora en esta tertulia Juan Carlos Ampiés. Buenos días, Juan Carlos. Buenos días. Por acá. Peligroso. Debo hacer constar que vine tarde porque me invitaron tarde, pero bueno. ¿Qué dice la última mirada news sobre el último escándalo de Wang Jing? Te aviso cuando tenga listo el guión. No, pero en realidad eso es la crónica de una muerte anunciada. Pues realmente yo creo que nadie de nosotros pues, está sorprendido por lo que ha sucedido. Tal vez sí por la magnitud de la estafa, pues, pero bueno. Es una estafa del tamaño de la economía de China, pues no del tamaño de la economía de Nicaragua. Terminemos el panorama económico con la otra noticia, Iván, las proyecciones de crecimiento que están relacionadas con el buen desempeño de la economía exportadora, con el enorme flujo de remesas que siguen manteniendo nuestros compatriotas, la diáspora nicaragüense en Costa Rica, Estados Unidos, España, Panamá, en todo el mundo. Y por el otro lado, con la recuperación del sector exportador de la zona franca a Estados Unidos y con la inyección de recursos que Nicaragua ha recibido este año, algunos para ayuda humanitaria de la pandemia y otros para recursos de inversión a través del Banco Centroamericano de Integración Económica. Y hay un último factor que dice también el Economist Intelligence Unit y es un cierto, gasto expansivo del Estado en un año electoral.
¿Van a ver los nicaragüenses este 6% de crecimiento económico en sus bolsillos, en sus actividades cotidianas, en el empleo, en el consumo? Tal vez en el consumo y básicamente para aquellos que están recibiendo remesas o los que trabajan directamente en las industrias exportadoras. Pero la gran mayoría del país sigue manteniéndose con el mismo bajo nivel que hemos observado durante los últimos años. E incluso los niveles de desempleo se mantienen, según el INIDE, entre 4.8 y 5% de la población económicamente activa está desempleada. Sabemos que esos números son mayores. Pero de todos modos, ese porcentaje se mantiene prácticamente invariable, se mueve apenas una décima de punto porcentual. No se está transmitiendo a los bolsillos de la gente o, digamos, en la generación de más o de mejores empleos. Simplemente se está quedando a otros niveles, a unos niveles más macro. Porque si te fijas, todas estas cosas tienen que ver con el sector externo. De nuevo, los que están recibiendo algún beneficio son las familias que reciben remesas del extranjero, porque pues, o ahora hay más gente recibiendo remesas o tal vez haya la misma cantidad recibiendo más remesas. Y esto es gracias a la reactivación económica de las economías de las que dependemos para el envío de esas remesas. Pero a nivel local, la situación sigue siendo igual que como estábamos en los últimos 3 años. Hay un comentario que me llamó la atención del reporte del Economist Intelligence Unit, y es que dice, a pesar del descalabro político que hay en el país, la economía tiene cierta autonomía, es decir, las empresas para seguir operando, en cierta manera le atribuyen al gobierno el mérito, digamos, de la responsabilidad de la administración macroeconómica, pero por el otro lado también el mérito de las empresas del sector privado, pues que siguen desarrollando sus actividades en medio de todo esto. Es decir, lo que está diciendo el Economist Intelligence Unit es, Daniel Ortega se va a reelegir el 7 de noviembre. En Nicaragua no hay, las elecciones están controladas por el Estado. La oposición ha sido eliminada y la falta de un acuerdo político representa un lastre viendo a las posibilidades de futuro del país, y señalan otros 2 problemas. El segundo es el COVID, el bajo nivel de vacunación que hay en el país y el impacto de la pandemia. Y el otro es la tensión externa, la tensión política externa que se deriva del desconocimiento de la legitimidad de estas elecciones por parte de distintos gobiernos que ya lo están anunciando, y la posibilidad de la imposición de otro tipo de sanciones económicas por parte de Estados Unidos y de la Unión Europea, entre otras la ley Renacer. Así es, pero también advierten un par de cosas a futuro. Una de ellas es que todavía va a faltar más de un año, o sea, por lo menos que transcurra este año, todo 2022 y en el parte hasta 2023, para que recuperemos el nivel del Producto Interno Bruto que teníamos en 2017, y eso es válido también para el Producto Interno Bruto per cápita. En este caso todavía se va a requerir como medio año más para regresar a 2017. Tenemos que movernos al futuro para regresar al pasado. Seguimos en esa situación. Y lo otro que dicen es que, si bien es cierto, para este año se pronostican esos crecimientos de 6%, eso no se va a cumplir en los años siguientes. Están pronosticando 2% para el 2022 y después de eso sigue bajando hasta que queda como en el 1.5% entre 2024 y 2025. De modo que esto va a ser un año típico que se explica por la tan baja base de la que venimos el año 2020, pero en 2022-2023 vamos a ver porcentajes más realistas con nuestra situación. Vamos a las noticias internacionales. La comparecencia del canciller de Nicaragua en Naciones Unidas, Juan Carlos Ampié, se quedó esperando a Daniel Ortega en las Naciones Unidas. Hiciste un gran pronóstico en la última Mirada News. ¿Qué pasó, Juan Carlos? ¿No llegó Daniel Ortega? El comandante me decepcionó una vez más. ¿Qué te puedo decir? Pero en realidad yo creo que la aparición de Ortega en las Naciones Unidas hubiera sido, no hubiera tenido mayor beneficio para él. Yo creo que ellos toman estas decisiones calculadamente, y realmente lo que hubiera ganado ni siquiera valía que caminara desde su cama al salón principal de la Secretaría, pues que puede ser que sean unos 25 metros tal vez, porque realmente yo siento que la dictadura de alguna manera ya capituló ante la comunidad internacional. Entonces cualquier cosa que Ortega dijera en persona realmente no iba a reportarle ningún rédito, pues ni le iba a mejorar la imagen,
ni iba a ayudarle a darle un poquito de legitimidad a cualquier cosa que vaya a hacer. Pero entonces, ¿por qué lo anunció Rosario Murillo, Pedro? Porque ese es el punto. No, ese es el punto, digo yo. Habrá sido hasta maldad. Vos sabés que por semana han habido especulaciones de que las cosas no están bien entre ellos dos. Entonces uno se pregunta, ¿habrá sido ahí sí que puritita maldad haber hecho que la señora hiciera el anuncio para dejarla? Pues yo decía en el comentario que decía para esta noche, ¿no? O sea, no para dejarla como mentirosa ante el pueblo de Nicaragua, que ya la conoce perfectamente, sino también ante el mundo, ¿verdad? Entonces, yo la verdad yo me pregunto, no le importa. No, pues sí, pero acordate que ellos sí se sienten como que tienen un protagonismo dentro de su burbuja del Carmen. Ellos se ven que tienen una especie de liderazgo mundial de algún tipo. Entonces, pues no sé, es pura especulación. Se le habrá enredado el cassette de VHS. Yo más bien lo que creo, Pedro, es que eso te deja ver el nivel de improvisación y el nivel de control que hay de la estrategia de diplomacia internacional que hay desde el Ejecutivo. Pues, o sea, realmente esto es algo que conversan entre ellos dos. ¿Vas a hablar? Sí, ok. ¿Vas a mandar un video? Bueno, no sabes que mejor ya no. Ok, pues que se vaya Moncada, se va Denis y se va con el mismo discurso que vos hubieras dicho de todas maneras. No sé, para mí eso es lo que refleja improvisación y que básicamente no hay una independencia ni hay una política diseñada de la diplomacia internacional, sino que son ellos los que deciden a última hora qué quieren, a quién mandan y qué dicen. Probablemente esto lo decidieron desde el domingo para darle tiempo a Moncada de agarrar avión y llegar a Nueva York, pues, a no ser que ya hubiera estado en el vecindario. Lo que a mí me llama la para atención reforzar lo que dice ¿cómo es que Juan Carlos Ampié y Pedro Molina están al día con todo lo que dice Rosario Murillo? Parece que ustedes... nosotros con mucho esfuerzo. Vamos a hacer una encuesta, y esto lo digo en serio. Vamos a preguntarle a la audiencia, y aprovecho para las personas que nos están escuchando, ¿usted escucha el monólogo diario de la señora Rosario Murillo? ¿Lo escucha todos los días? 3 veces al día, 3 veces a la semana, 4, 2, una vez, de vez en cuando? Pero si le preguntan eso a Pedro Molina y a Juan Carlos, lo escuchan diario. Yo creo que ustedes son la audiencia fiel de ese monólogo y sobre todo de las cadenas de radio y televisión, que Juan Carlos Ampié no se las pierde por nada del mundo. Aprovecho para decir que no me pagan lo suficiente para hacer eso. Sí, es lo que toca, es lo que toca. Yo quería reforzar una cosa ya en medio en serio, bueno, más en serio, de lo que había dicho Cindy, y es que si nosotros vemos, así probablemente se toman estas decisiones sobre la estrategia diplomática de Nicaragua. Y si regresamos al tema anterior, ¿verdad? Con lo que contaba Carlos, que cómo se armó el cuento del canal, Laureano, llevándole una razón a su papa de Wang Jing. Entonces vemos cómo se está resolviendo realmente toda la dinámica, cómo se resuelven las cosas en el gobierno que tenemos en Nicaragua, lo cual es, o sea, extremadamente ridículo. Son caprichos y cosas entre una familia y así improvisan y así van afectando la vida de millones, ¿verdad? Simplemente por los caprichos o las corazonadas que puedan tener 2 o 3 personas a lo sumo. Porque Camila no creo que la incluyan en las decisiones, pero bueno. Vamos a las noticias que provocan en este momento más desasosiego, ansiedad, dolor en Nicaragua. La situación de los presos políticos, por una parte, y por otra, la tragedia humanitaria de la COVID-19. Elmer, ¿qué dicen los familiares de los presos políticos? Parece que hay sequía total de información en cuanto a estos juicios que se les lleva adelante en las cárceles del Chipote. No hay acceso, y lo digo porque mi propio hermano Pedro Joaquín cumplió años en la semana pasada. Me decía su esposa Marta Lucía que durante varios días le estuvo diciendo a los carceleros: quiero para el día 24 de septiembre traerle pues, un pedacito de queque zanahoria. Nunca le permitieron llegar, pero ni a la entrada. Y lo mismo ocurrió con la esposa de Mauricio Díaz, que también cumplió años en la cárcel. Y bueno, esa es la situación, ese es el drama, esa es la situación de todos los familiares de los presos políticos. Algunos están en una situación incluso peor, a quienes les han retirado sus pasaportes como han intentado viajar, como el caso de doña Pinita Vigil, madre de Ana Margarita Vigil y de Tamara Dávila. Y esa es la situación de todos.
Esta semana publicamos en Confidencial un artículo sobre la tragedia de los familiares de los presos políticos. Precisamente los familiares reclaman de que no han podido visitar a los presos políticos luego de la primera visita que hubo en cerca de casi 100 días, en cerca de 80 días de las personas que habían sido capturadas desde finales de mayo e inicios de junio. Y bueno, y los familiares de los presos políticos están tratando de sobrellevar la carga emocional que eso representa para ellos y también otros padecimientos crónicos que tienen. Por ejemplo, el caso de doña Pinita, ella necesitaba salir del país a finales de agosto e inicio de septiembre para hacerse unos exámenes, unos chequeos médicos en Costa Rica a causa de su padecimiento de cáncer y le fue negado sin ninguna justificación. Llegando al puesto fronterizo de Peña Blanca, simplemente le dijeron que no podía salir y le quitaron su pasaporte. O sea, no fue que le dijeron no puede salir solamente, sino que le retuvieron su pasaporte y la regresaron. Y esa ha sido la situación de otras personas. Un caso bastante triste y que es reciente es el caso de Max Jerez, que su mamá no pudo despedirse de él, falleció, estuvo hospitalizada cerca de un mes. Ella no pudo visitarlo el 1 de septiembre, que fue cuando correspondió la visita en la cárcel de Nuevo Chipote, y no le permitieron a Max Jerez despedirse de su mamá, no le permitieron ir al sepelio, ir a la honra fúnebre. Entonces ese es el tipo de tragedia de los familiares de los presos políticos. En el caso de Miguel Mora, por ejemplo, no sabemos si está al tanto de la salud de su familia. Verónica Chávez estuvo en UCI a causa de la COVID-19. Su hijo Miguelito también continúa hospitalizado a causa de la COVID-19. Y esa es la tragedia de los familiares de los presos políticos y de los presos políticos que continúan aislados completamente en la cárcel del Chipote. Lo que yo no entiendo es cómo es posible que la Cruz Roja Internacional, cuya misión esencial es no hacer política, pero sí tener un canal humanitario sobre la condición de los presos, no haya entrado a las cárceles del Chipote y no le pueda brindar a los familiares un informe sobre lo que está ocurriendo. Ni siquiera el nuncio apostólico Valdemar Sommertag, que tiene un canal de comunicación con el Carmen, le ha sido concedida la autorización para poder entrar a la cárcel y darle información de primera mano a los familiares sobre esta situación. Y la pregunta siempre sigue siendo ¿por qué el Vaticano, por qué el Papa Francisco, que tiene un poder moral, un poder de influencia sobre todo los gobernantes, además él mismo es un estadista, pero ha usado ese poder, ese recurso de última instancia, precisamente en algunos casos, para abogar por personas que están siendo sometidas a la pena capital o que se encuentran aislados en la cárcel, no ha establecido una gestión. Bueno, o a lo mejor, como me dijo a mí un diplomático, lo hace al estilo Vaticano, es decir, sin hacerlo público. En todo caso, no hay ningún resultado. Si lo está haciendo por debajo, pues no vemos los resultados. Y por el otro lado, yo sí creo que la presión pública sería importante que se sume el Vaticano a esta campaña mundial en la que ya 50 países están demandando la liberación de los presos políticos y además de eso, la anulación de los juicios. Porque yo creo que es importante entender de que si están acusados, si están siendo perseguidos, si están siendo procesados, van a ser sentenciados y van a ser condenados. La dictadura no se equivoca. Si la dictadura te captura y te dice que te está investigando por traición a la patria, ya estás condenado. Y al estar condenado, pierden sus derechos políticos. A final de cuentas, el objetivo de la dictadura no solamente es este acto de crueldad y de aislamiento, sino de inhabilitarlos políticamente. Y por lo tanto, no solamente se requiere la liberación de los presos y su excarcelación, sino la anulación de los juicios para que recuperen plenamente sus derechos políticos. Carlos, la Cruz Roja ha sido interpelada directamente por la organización de familiares de los presos políticos. ¿Ha habido alguna comunicación directa? Pues, ¿qué justificación dan? Ninguna. El conocimiento que yo tengo es que sí ha habido algún contacto. A ver, en honor a la verdad, si hubo algún contacto en los meses iniciales, ese contacto se cerró, se clausuró
y lo que dicen es que no les dan autorización. Y también sé de que el nuncio apostólico ha hecho propuestas al Carmen, diferentes variantes de cosas que se pueden hacer y también han sido denegadas totalmente. Es una concepción feudal del poder, Carlos, en donde ellos como señores feudales hacen lo que quieren, deciden qué se puede hacer y qué no, sin apego a ninguna ley ni a ningún contrapoder, pero es una mentalidad feudal completamente. Esa es la experiencia que hemos tenido. Está la petición, la demanda de la Corte Interamericana también de Derechos Humanos que desde julio solicitó al régimen de Ortega que liberara primero a 4 presos políticos, luego amplió la demanda a otros 3 presos políticos. Dentro de ellos está Juan Sebastián Chamorro, Félix Maradiaga, Violeta Granegra, Lester Alemán ahora y otros. Así que también ha solicitado hace un par de semanas que una comisión de la Corte Interamericana pueda ingresar al país y pueda llegar a la Dirección de Auxilio Judicial para constatar cuál es el estado de los presos políticos, pero el régimen de Ortega no ha acatado a esa solicitud, no ha respondido oficialmente y probablemente no lo haga. Sí. Es terrible porque en realidad, como ya hemos dicho antes también, en realidad son millones los que están de alguna u otra forma como presos políticos en Nicaragua. Recordemos que solo esta semana, por ejemplo, un periodista trató también de salir por el aeropuerto y le retuvieron el pasaporte y le dijeron que no podía salir. Luego, esta señora que es familiar de un preso político. Entonces, en realidad, uno sabe, vos vivís en la zozobra como ciudadano, pero en realidad está a la expensa de la voluntad del Carmen, que es el que te da permiso de si salí o no, de si tenés o no pasaporte. O sea, hasta los derechos ciudadanos más básicos, ya no digamos lo de la gente que está secuestrada, digo yo. Tiene razón Carlos, o sea, no basta solo con la excarcelación, porque bueno, lo sacan del chipote, lo llevan a su casa, pero en su casa ya hemos visto que de todos modos continúa el asedio, ¿verdad? Y luego también le anulan todos sus derechos políticos, así que no basta tan solo con pedir solo la excarcelación, también hay que pedir la anulación de los juicios. Les voy a hacer una pregunta que me hicieron a mí recientemente en un foro internacional y no la pude contestar. Y al que cualquiera de ustedes que la conteste, pues va a ser merecedor de un premio. Es un premio sorpresa, pero es un buen premio. Y díganme quiénes son los candidatos presidenciales en las elecciones de Nicaragua, aparte de Daniel Ortega. Vamos, ALN. El muchacho Gasparín. Hernández Gasparín, ¿te acordás? Gutiérrez Gasparín. De ese se acuerda porque lo vio en la última mirada. ¿De qué partido es? Vamos, ¿de qué partido es Gasparín? Del APRE. ALN. Es prestado, ¿no? Ese es prestado. Tiene que contestarlas todas las preguntas. ALN, nadie sabe. ¿Ese es Osorno? No. No, ese es Camino Cristiano. Camino Cristiano. PLC. Estamos terriblemente... estoy viendo la cara, pero no me acuerdo el nombre. Yo te puedo decir cuál era antes. Es que la mera verdad que cambian tan Eso seguido. fue lo que yo contesté. Yo sabía cuál era el el anterior, pero no sé cómo se llama este. Ay, el que era diputado, ¿no? Es un señor moreno. Yo lo ubico como otra cosa, pero no quiero decir. Yo lo ubico como otra función dentro del PLC, pero... Era diputado o concejal. Sí. No agarraste, No, estamos tremendamente desinformados. Esa es la campaña electoral que está comenzando, que ya comenzó. Sí. Faltan solo 6 semanas, ¿no? Más o menos, para las votaciones. No sé, Sí. ustedes deberían de estar más informados que yo de eso. 38 días. Madre mía. Esa es la campaña de Ortega. Imagínense cómo debe estar la población. Sí, eso pienso. Y eso que al nicaragüense le gusta votar, o sea, siempre ha habido en elecciones más o menos aceptables, ha habido pues una buena participación de la ciudadanía, pero yo creo que a estas alturas no solo nosotros hemos echado tierra, digamos, a ese proceso electoral. Realmente yo no creo que haya ningún tipo de entusiasmo entre la población, y el canciller Moncada dijo una gran mentira en su discurso ante la ONU y dice es que los gringos no escogen a las autoridades nicaragüenses, sino que es el pueblo, y eso es una gran mentira. O sea, estamos ante una votación en donde se va a presentar Ortega, Murillo y una serie de partidos y personas que son básicamente comparsas para darles tal vez algunos
algún tipo de, pues más o menos como para hacer el acto, más o menos, digamos. Yo creo que Gasparín tiene buenos chances de convertirse en la segunda fuerza, porque su nombre tiene reconocimiento, no por mérito de él, sino por mérito de Gasparín, pues. Exacto. Sin embargo, en la última encuesta de MIR que se hizo en Río San Juan y Nueva Guinea, dice que el Frente Sandinista tiene una intención de voto del 70-71%. ¿Saben ustedes cuáles fueron los resultados de las elecciones de 2016, en las cuales tampoco hubo competencia política y participaron algunos de estos partidos que hoy están también inscritos? Hubo una enorme abstención, ¿verdad? No había gente en las urnas y, sin embargo, el Consejo Supremo Electoral decretó que el nivel de participación había sido del 68% y que la votación por el Frente Sandinista había sido del 72%. Entonces, aunque la campaña electoral, no sabemos ni quiénes son los candidatos, no hay campaña electoral, no hay competencia, está prohibida incluso la realización de actividades, yo creo que en este momento ya el Consejo Supremo Electoral ya tiene los resultados listos. Si el nivel de participación va a ser del 68% como el 2016, o de 70 o más de 70, y si el nivel de votación por el Frente Sandinista va a ser del 72% como fue en 2016, tiene que ser más, porque evidentemente ante este tipo de desafío, pues el comandante le tienen que dar por lo menos 2, 3, 4, 5 puntos más. Lo que yo me pregunto es en las imágenes de ese día, no sé qué piensan ustedes, si el Frente Sandinista tiene la capacidad de hacer una puerta giratoria rotativa en una urna para que la gente siga y pase todo el día caminando y dando vueltas y votando, porque no hay manera de ocultar la abstención. Si la gente se va a quedar en su casa y cómo se va a mantener las imágenes en las distintas juntas receptoras de voto. ¿Quién lo va a poder observar? No hay observadores electorales. Los periodistas nacionales y los periodistas internacionales se van a poder acercar a esa junta para captar esas imágenes, digamos, de la abstención. Eso es lo que yo trato de preguntarme. Mira, yo creo que en el pasado ya han ejecutado un plan en el cual reclutan a los mismos empleados públicos para que estén acarreando gente de una junta a otra, con vehículos del Estado, con vehículos propios, les dan viático de gasolina, alimentos. Yo me imagino que van a activar un programa parecido y cuidado que más intenso en esta ocasión, llevando a gente de una a otra junta receptora de votos. Pues, y acordate que, como el acceso está restringido a los medios oficialistas, también tienen maneras pues, de controlar qué tipo de imágenes salen pues, públicamente. Yo quisiera entender cómo va a ser el nicaragüense azul y blanco, cómo va a ser la oposición para poder observar este tipo de proceso y constatar la afluencia de gente a las urnas, pues, porque no termino de entender cómo va a suceder eso. Pues muchos líderes de oposición han dicho, este proceso hay que observarlo, hay que verificarlo, a pesar de que no nos dejen hacerlo, pero ¿cómo es eso? Pues no sé si alguno de ustedes me puede explicar. Yo creería que la ciudadanía va a jugar un rol bastante importante fiscalizando ese proceso. La gente que no le interesa ir a votar, pero que tiene un teléfono celular y puede registrar la afluencia de gente. Y también los trabajadores del Estado, pues la gente que hay un censo y están obligados a ir a votar, van a ir a hacer filas, pero ellos saben cómo funcionan y podrían denunciar, porque los medios independientes estoy seguro que no van a permitir ni pararse enfrente de las escuelas o los centros de votación, pero creo que la gente va a tener un rol bastante importante. En este caso, los grupos de oposición, no sé de qué manera podrían articularse, dicen que están trabajando de bajo perfil y que siguen organizándose en los territorios, más no sabemos, pero habría que esperar al 7 de noviembre para el día que hemos dicho es la oficialización de la ilegitimidad de Daniel Ortega. A ellos les interesa tratar de presentar ese mundo ficticio pues, en el que viven y tratar de convencer a la gente y convencer a la comunidad internacional de que hay bastante interés en el proceso y que hay afluencia de gente. Sin embargo, no creo que sea así. No, pero sí, hay que recordar también que incluso ellos mismos en las filas del frente están teniendo serios problemas para motivar a su misma gente
a que se integre al proceso electoral y que vaya a votar. Y están amenazándolo y presionándolo de mil maneras para que lo haga. Así que ellos saben que incluso para ellos mismos les va a costar vender la imagen de lo que vaya a pasar el 7 de noviembre. Ahora, lo que yo me pregunto también desde el humor, digo, ¿qué orgullo puede tener este comandante que le encanta ponerse, ¿verdad? Como el Superman, cuando se va a medir con Gasparín. Y yo también pensaba eso es una burla para ellos también, indirectamente. Yo pensaba lo mismo, que en realidad no hay ningún tipo de pudor en decir que van a competir, cuando ellos saben claramente que no van a competir con absolutamente nadie. Sí. A mí lo que me preocupa es que definitivamente va a ser un día muy tenso. Creo que no sería extraño pues ver algún brote de represión, de brutalidad policial o de paramilitares. Yo no descartaría eso. Yo creo que al final el régimen, si ha hecho todo esto, es porque tiene miedo, y creo que va a llegar hasta el 7 de noviembre, a pesar de todo lo que ha hecho, con miedo, y que por tanto precisamente entre eso que dice Elmer, de ver el ímpetu de la ciudadanía, que valientemente pueda grabar, pueda denunciar, va a haber una reacción violenta. No podemos esperar menos, lamentablemente, de un régimen que hemos visto que incluso ha matado. Y esa es la parte pues, que yo considero que sería preocupante, sobre todo porque lamentablemente, debido a los ataques intensos contra la prensa independiente, el impedimento de entrada de periodistas internacionales también, pues no van a haber también suficientes personas en el campo para hacer una denuncia firme. Y pues, ojalá que si las personas puedan encontrar una manera de denunciar, pero que sea internacional. Este ejercicio que hiciste, no sé qué pasó, pero este ejercicio que hiciste, Carlos, de que tratemos de recordar los nombres de los candidatos, era una cosa similar, lo viví en el 2016, entonces con los líderes del COSEP, y entre ellos se retaron a ver si alguien era capaz de nombrarlos, quiénes eran el resto de candidatos, y no se pudo. Entre un gran grupo, no me acuerdo cuántos eran, y no fueron capaces de decir los nombres de todos los candidatos de la época. Es lo mismo esta vez. Y hablando un poco adelantándonos qué va a pasar el 7 de noviembre, recuerdo que en marzo, antes de que pasara todo esto el encarcelamiento de los opositores, de los precandidatos y la eliminación de la competencia política, conversé con Loquín y le pregunté cuál sería el mensaje de la compañera, y les voy a dejar un fragmento de esto, de lo que diría la compañera el 7 y el 8 de noviembre. Emocionados por este día de paz, este día de elecciones, como lo diría Luis. Estamos en conquista de la paz, del amor y la reconciliación. Hoy todos los nicaragüenses, más de 7.000 millones de nicaragüenses, o sea, el 3.000% de los nicaragüenses se presentaron a ejercer su derecho a la paz, su derecho al voto, y votaron por este buen gobierno. El 99% de los votos fueron para este buen gobierno. El 99% de los votos. Ya se lo me pregunto, hecho. Acordándome de MIR, yo a veces me pregunto, ¿no será que hacen media jornada la gente de MIR en la mañana, verdad, en el CDC o en el MINSA, y en la tarde en MIR, o al revés? Yo creo que ya la llenan las encuestas en la oficina, ya ni salen. Y luego los fines de semana van a trabajar al Banco Central. Estamos llegando ya a las 10 de la mañana acá en Confidencial Radio, en la tertulia de Confidencial y esta semana, y ya estoy viendo señas que me están haciendo ya Juan Carlos Ampie y Pedro Molina, que tienen que retirarse para irse preparando, para ir escuchando más adelante. Clase de indirecta, Pedro. Del mediodía. No importa lo que diga, el guión va a llegar tarde. Vamos a terminar esta conversación. Yo solo quiero hacer un comentario final a propósito del 7 de noviembre y de los empleados públicos, de los servidores públicos. Es cierto de que hay gente fanática dentro del sector público que tienen muchas deudas y muchos compromisos con el régimen, pero la mayoría de la gente, y lo digo con conocimiento de causa y por contactos con muchísimas personas, y también porque años de labor periodística han permitido consolidar pues una relación de confianza.
entre mucha gente profesional con vocación de servicio público en el sector de salud, en el sector económico, en el sector de infraestructura, incluso en el servicio exterior, y que son fuentes imprescindibles para poder hacer periodismo independiente a pesar de la prohibición oficial, a pesar de la censura, a pesar de las amenazas en contra de ellos, y son un factor importante de información. No son necesariamente partidarios del régimen, y creo yo que algunos tienen temor, otros están secuestrados y otros ejercen un cierto rol, llamémosle, de resistencia pasiva o en algunos casos de resistencia pacífica. Y yo tengo confianza también en que ellos tendrán sus formas de manifestarse y de expresarse el 7 de noviembre. Y como nos escuchan a nosotros, porque lo sé, que cada vez que nosotros publicamos en Confidencial informaciones que tienen que ver con las voces y el punto de vista del sector público, los servidores públicos, el tráfico se duplica y se triplica. Y la única explicación es porque están buscando información confiable que los represente a ellos. Y aprovecho yo también pues para saludarlos, para invitarlos, para que sigan siendo una fuente de información, y esperemos también que ellos antes y después del 7 de noviembre sigan siendo una fuente de información para nosotros en Confidencial y para el periodismo independiente. Así es que ya Juan Carlos y Pedro Molina están libres para irse a preparar el monitoreo del mensaje. ¿Y el premio para quién fue? Para nadie. El premio está vacante. Nadie pudo adivinar quién era el candidato del PLC ni de ALN. Bueno, todos acertaron con Gasparín. Entonces yo creo que Gasparín va a ser la segunda fuerza. Néstor Moncada, Denis Moncada, que hay 15 partidos políticos en la competencia. Eso fue lo que iba a decir. Y los leyó. Al fin cerró su discurso con eso. El premio queda vacante. Vamos a prepararnos para la próxima tertulia, el próximo viernes, con un nuevo concurso. A ver si logran acertar. Hasta Google tiene problemas para eso. Sí, en serio. Hasta Google tendría problemas. Se va a quebrar Google cuando la gente empiece a buscar los candidatos. Okay. Bueno, gracias a todos, gracias a la audiencia, Cindy Regidor, Pedro Molina, Iván Olivares, Juan Carlos Ampie, Elmer Rivas, y a todos los que nos escuchan en Facebook Live, YouTube, Spotify y también en nuestra mesa de Twitter. Hasta la próxima vez, el próximo viernes, y los esperamos el domingo en esta semana en el canal de YouTube y de Facebook. Esto fue Confidencial Radio. Escuche nuestros podcasts en Spotify y visítenos en confidencial.com.ni con el mejor periodismo investigativo.